Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos los chismes más jugosos y exploramos los misterios más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en esas historias que nos hacen vibrar, esas tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen soñar con finales de cuento de hadas. Y créanme, la historia de hoy tiene todos los ingredientes para un culebrón digno de Hollywood: romance, misterio, encuentros secretos y una química explosiva que parece resistirse al paso del tiempo. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de la pareja que ha incendiado las redes sociales y los corazones de millones de personas alrededor del globo, la electrizante combinación de talento y carisma que representan Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis queridos chismosos. Prepárense porque nos adentraremos en un torbellino de rumores, especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, esa chispa incandescente que parece seguir viva entre ellos, incluso después de tantos años. Y no se me impacienten. Les prometo que al final de este vídeo, sus mentes estarán tan revolucionadas como la mía y tal vez hasta más. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, y como ya es costumbre, quiero recordarles que si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a que se suscriban a este canal, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes y, por supuesto, nos regalen un jugoso like si les encanta este tipo de contenido. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal, así que no duden en hacérnoslo saber. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura. Hoy nos vamos de cabeza a analizar ese misterioso encuentro que ha estado circulando por las redes como pólvora, esa noche mágica en secreto protagonizada por nuestros queridos Demet y Can. Vamos a desenmarañar este enigma y a intentar descifrar qué es lo que realmente está sucediendo entre ellos. Porque, seamos honestos, su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido una montaña rusa de emociones, un carrusel de sentimientos que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y mantenernos al borde de nuestros asientos. Desde que los vimos juntos por primera vez en esa serie que conquistó nuestros corazones y se convirtió en un fenómeno mundial, la inolvidable Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable, casi tangible. Era una de esas conexiones que no se pueden fingir, una fuerza de la naturaleza que nos arrastró a todos. Y por supuesto, las especulaciones sobre si su relación traspasaba las fronteras de la actuación no tardaron en aparecer. Todos queríamos creer que esa conexión tan especial era real, que no era simplemente un truco de magia o una estrategia publicitaria. Y es que, la verdad sea dicha, lo que vivimos en esa serie fue algo verdaderamente mágico. No solo por las tramas cautivadoras y los guiones impecables, sino por la forma en que Demet y Can interactuaban, esa complicidad que se respiraba en cada escena, esas miradas que decían más que 1000 palabras. Esos roces casuales que nos hacían contener la respiración y nos dejaban con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un festival de hormonas y emociones a flor de piel que nos tenía a todos hipnotizados y anhelando más. Después del final de Erkenci-Kuş, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, cada uno tomó caminos diferentes en sus carreras profesionales y también en su vida personal. Demet, con su innegable talento y su carisma arrollador, siguió cosechando éxitos en diversas producciones, demostrando que es una actriz versátil y capaz de conquistar cualquier papel que se proponga. Y la vimos radiante y feliz en su matrimonio, compartiendo momentos de alegría y amor con su pareja. Can, por su parte, también continuó su camino ascendente en el mundo de la actuación, demostrando su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores. Se convirtió en un ícono internacional, conquistando corazones en cada rincón del mundo con su encanto y su innegable atractivo. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, formando sus propias familias y labrando sus carreras profesionales, parece que esa llama que alguna vez encendieron juntos, esa chispa que los unió en la pantalla y en nuestros corazones, nunca se apagó del todo. Y esta es una afirmación que se ha visto reforzada por ese misterioso encuentro, esa famosa noche mágica en secreto, que ha vuelto a encender los rumores y las esperanzas de millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿De qué se trató este enigmático encuentro? Bueno, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde los chismosos como nosotros entramos en acción. Los rumores, las filtraciones, los comentarios en redes sociales y las supuestas fotos que inundaron Internet. Después de este encuentro nos pintaban una escena bastante intrigante y llena de misterio.
Según lo que pudimos recolectar de diversas fuentes y de los comentarios de algunos insiders del mundo del espectáculo, todo apunta a que Demet y Can se habrían encontrado en un lugar privado, lejos de los focos de las cámaras, de las miradas curiosas de los paparazzi y de los ojos indiscretos de los fanáticos. Se dice que fue una cena, un encuentro casual, una reunión entre viejos amigos, un reencuentro después de mucho tiempo o, quizás, algo más. Algunos especulan que podría tratarse de una reunión para hablar de posibles proyectos profesionales en el futuro, mientras que otros, los más románticos, creen que podría haber algo más en el aire, una reconexión a nivel personal, un reavivamiento de esa llama que nunca se apagó por completo. Y es que después de tanto tiempo, después de que ambos siguieran caminos separados, la pregunta que inevitablemente ronda nuestras cabezas es, ¿habrá resurgido la chispa? ¿Estarán simplemente reconectando como amigos, recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas del pasado, o existe la posibilidad de que haya algo más profundo en el horizonte, un posible romance o al menos, un acercamiento más íntimo? La verdad es que no tenemos pruebas contundentes que confirmen o desmientan ninguna de estas teorías. Y eso, mis queridos chismosos, es precisamente lo que hace que todo esto sea aún más apasionante y nos mantenga a todos al borde del asiento, esperando ansiosamente por más información. Hay quienes afirman que se trató simplemente de una cena entre dos viejos conocidos, dos compañeros de trabajo que compartieron una experiencia inolvidable y que simplemente querían ponerse al día, recordar viejos tiempos y rememorar las épocas doradas de Erkencikus. Pero por otro lado, están aquellos que creen que esta noche mágica en secreto es la prueba irrefutable de que el amor, o al menos la atracción, sigue vigente entre ellos y que a pesar del tiempo y la distancia, esa conexión especial que los unió en el pasado todavía existe. Y es que si lo analizamos detenidamente, después de todo lo que vivieron juntos, de todas las emociones que compartieron, de todas las risas y los momentos de tensión que experimentaron, es casi imposible que no exista algún tipo de vínculo especial, una conexión que vaya más allá de la amistad, o la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Pero la verdad es que mientras no lo sepamos de boca de ellos, todos son especulaciones y teorías, hipótesis que nos permiten fantasear y soñar, pero que no tienen un sustento sólido en la realidad. Y en este mundo del chisme, cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca, de dejarse llevar por sus propias intuiciones y de sacar sus propias conclusiones. Y es que cuando se trata de Demet y Can, nada está escrito en piedra. Su relación, tanto en la ficción como en la realidad, siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y encanto, una atmósfera de intriga que nos ha mantenido a todos fascinados y expectantes. Y esa es parte de la magia que los hace tan irresistibles para nosotros, los espectadores. Nos encanta tratar de descifrar sus señales, de leer entre líneas sus mensajes, de conectar los puntos y armar nuestro propio rompecabezas de su historia, como si fuéramos los detectives de un apasionante caso de la vida real. Y en este caso, la noche mágica en secreto, es una pieza clave en este intrincado puzzle, una pieza que nos permite especular y soñar, pero que también nos plantea más preguntas que respuestas. Pero a ver, dejemos por un momento de lado los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas, y vayamos a lo que sí sabemos, a lo que es tangible y verificable. Ambos son profesionales excepcionales en lo que hacen, son personas exitosas que han sabido construir una carrera sólida y respetable en el mundo de la actuación. Son actores talentosos que han demostrado su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores, y que han sabido ganarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y aunque su relación personal haya pasado por diferentes etapas, haya experimentado altos y bajos, no podemos negar que juntos crearon una química única, una fuerza magnética que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas y que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y eso, queridos amigos, es algo que no se puede ignorar, algo que no se puede borrar de la memoria colectiva. La forma en que interactuaban en pantalla era mágica, era electrizante, era capaz de traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones, despertando emociones y sentimientos que creíamos olvidados. Era un fenómeno que no se veía todos los días, una explosión de talento y carisma que nos dejó a todos sin aliento y con ganas de más. Y es por eso que cada vez que surge una noticia que los involucra, cada vez que aparece un rumor o una filtración que los relaciona, nos volvemos locos, nos dejamos llevar por la emoción y nos entregamos a la fantasía. Porque en el fondo todos queremos creer en las historias de amor, en los reencuentros inesperados, en las segundas oportunidades y en los finales felices dignos de un cuento de hadas.
Y si hay una pareja que ha sabido sembrar esa esperanza en nuestros corazones, que ha sabido inspirarnos con su química y su magia, sin duda son ellos, Demet y Can. Pero vamos a ser un poco más realistas, vamos a aterrizar un poco en la realidad y a analizar esta situación con un poco más de objetividad. Si bien es cierto que la Noche Mágica en Secreto ha reavivado las esperanzas de muchos fans, que ha encendido nuevamente la llama de la ilusión y el optimismo, también es importante considerar otros factores, otras variables que podrían influir en el futuro de esta historia. Ambos tienen sus propias vidas, sus propios proyectos profesionales, sus propios compromisos familiares y amorosos. Demet está casada y Can tiene una vida amorosa muy seguida por la prensa, por lo que debemos tener cuidado de no caer en el terreno de las fantasías, de no generar falsas expectativas y de no proyectar nuestros propios deseos y anhelos en su historia. Al final del día son personas como todos nosotros, con sus propias complejidades, sus propias decisiones y sus propios caminos que recorrer. Y es por eso que debemos tener cuidado de no invadir su privacidad, de no juzgar sus decisiones y de no presionarles para que hagan algo que no quieren o que no les corresponde hacer. Debemos respetar sus elecciones y su espacio personal. Pero como siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de sus series, de sus películas, de sus proyectos individuales y por supuesto, de esta historia que sigue escribiéndose día a día, tanto en la pantalla como en la vida real. Podemos seguir especulando, podemos seguir fantaseando y podemos seguir soñando con que en un futuro, los caminos de Demet y Can vuelvan a cruzarse de forma más significativa, que la magia que los unió en el pasado vuelva a resurgir y que nos vuelvan a cautivar con su talento y su química. Quién sabe si este encuentro secreto fue solo el comienzo de una nueva etapa en su relación, un preludio de un reencuentro más formal y comprometido, o si simplemente se trató de un encuentro casual entre dos amigos que querían ponerse al día. Y es que ese es el encanto de esta historia, que nada está escrito en piedra, que todo es posible, que el futuro es incierto y que la vida nos puede sorprender con giros inesperados y finales dignos de un culebrón de Hollywood. Y mientras tanto nosotras, sus fans incondicionales, estaremos aquí, siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, cada uno de sus proyectos, cada una de sus historias, con la misma pasión y el mismo entusiasmo del primer día. Porque al final, la magia de Demet y Can es algo que va más allá de las pantallas, que ha trascendido las fronteras de la ficción y que se ha instalado en nuestros corazones, formando parte de nuestra vida y de nuestros sueños. Y no podemos evitar sentirnos emocionados, ilusionados y esperanzados cada vez que surge una noticia que los involucra, cada vez que aparece un rumor que los relaciona y cada vez que la esperanza de verlos juntos de nuevo se reaviva en nuestros corazones. Y ahora, después de haber analizado todos los detalles de esta Noche Mágica en Secreto, después de haber repasado su historia juntos, después de haber especulado sobre los posibles escenarios futuros y después de haber reflexionado sobre el impacto que su historia ha tenido en nuestras vidas, creo que podemos llegar a algunas conclusiones. Lo primero y lo más importante es que la química entre Demet y Can es innegable. Esa chispa, esa magia, esa conexión especial que vimos en Erkentzicus sigue latente incluso después de todo este tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de sus caminos separados y a pesar de sus vidas individuales. Y aunque su relación personal haya pasado por diferentes etapas, haya experimentado altos y bajos y haya estado rodeada de rumores y especulaciones, no podemos ignorar la conexión especial que existe entre ellos, ese vínculo que parece resistirse al paso del tiempo. Lo segundo es que este encuentro secreto ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans, incluyéndome a mí. Todos queremos creer en las historias de amor, en los reencuentros inesperados, en las segundas oportunidades y en los finales felices dignos de un cuento de hadas. Y la historia de Demet y Can nos ha enseñado que todo es posible, que la vida nos puede sorprender con giros inesperados y que el amor verdadero puede resistir cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, debemos ser cautelosos con las especulaciones, debemos mantener un pensamiento crítico, debemos respetar su privacidad y sus decisiones y no debemos caer en el terreno de las fantasías y de las falsas expectativas. Ambos son personas con sus propias vidas, con sus propios caminos que recorrer, con sus propias decisiones y con sus propios compromisos. Y aunque nos encante teorizar, fantasear y crear escenarios, debemos recordar que al final del día son personas como todos nosotros, con sus propias complejidades, con sus propios desafíos y con sus propias elecciones. Al final del día, lo que importa es que ambos sean felices, que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales, que continúen inspirándonos con su talento y su carisma y que puedan seguir sus propios caminos sin presiones ni exigencias externas.
Y si sus caminos vuelven a cruzarse en el futuro, si la vida les tiene preparada una nueva sorpresa, pues estaremos aquí para ser testigos de esa nueva etapa, para celebrar sus éxitos y para apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Y bueno, mis queridísimos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí analizar todos los detalles de esta noche mágica en secreto, repasar la historia de Demet y Can y especular sobre su futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y entusiasmo y por ser la mejor audiencia del mundo. Ustedes son lo máximo y la razón por la que este canal sigue adelante. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo algo más que una simple cena entre amigos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? ¿Cuál es su teoría sobre este misterioso encuentro? Me encantaría leer sus teorías, sus pensamientos, sus opiniones y sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con todos sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y con todo aquel que se deje llevar por el chisme. Que se suscriban a este canal para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes y que activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga y que les mantenga al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y recuerden que aquí siempre tendremos un espacio para hablar de todos esos chismes, de todos esos misterios y de todas esas historias que tanto nos apasionan. Así que no se pierdan el próximo vídeo porque les prometo que tendremos muchas más sorpresas, muchas más novedades, muchas más historias jugosas y muchos más análisis que harán volar sus cabezas. Nos vemos en la próxima, mis queridos curiosos. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando y fantaseando con Demet y Can. Que tengan un día lleno de magia y de chismes.